Hola, soy Ana García Díaz, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, y hoy os voy a presentar la ponencia sobre la teoría de la compasión, la comunicación para la integración y la paz. Lo que se va a presentar es distintos estudios que se han realizado, una revisión teórica con respecto a la comunicación dentro del aula y su influencia en la integración final y sobre la motivación para actuar dentro de un proyecto de integración que sería relacionado con la teoría de la compasión. Se ha podido observar en diversas investigaciones cómo el medio digital es un reflejo de la sociedad analógica. Sin embargo, sí se observan algunas diferencias. Dentro de las comunidades digitales se observan límites comunicativos y relacionales más permeables y un menor valor de la localidad de los componentes, es decir, se acoge la diversidad global. De la misma manera, se observa la debilitación de la solidaridad con la comunidad más cercana, aumentando la sensibilización con la comunidad global. Será esta influencia global la que, sobre todo en los más jóvenes, potencia identidades más fluidas, dinámicas y diversas. Esto podría llevarnos a la conclusión de que las comunidades globales se abren camino hacia una sociedad más abierta y diversa. Sin embargo, se siguen observando actitudes contrarias a la integración en entornos online y offline. La prevención de las actitudes no integradoras en una sociedad cada vez que interactúa más, cada vez con un entorno online que implica un trabajo de las comunidades fuera de la red. La pregunta que nos surge es, ¿estamos preparados? Comenzamos con la comunicación verbal. La responsabilidad del docente a la hora de generar un ambiente respetuoso en el aula va más allá de lo que se suele enseñar en las facultades de educación. Tiene mucho que ver con el estilo comunicativo que ha elegido. Como podemos ver en estas gráficas, en esta investigación concreta, se compararon tres tipos de escuela diferentes. Los tres tipos de escuela tenían una metodología diferente, ergo utilizaban un estilo comunicativo diferente. Sin embargo, la escuela democrática y activa tenía un estilo más basado en el trabajo de las emociones, más afectivo, más empático, tirando más a bidireccional, pero bueno, en algún caso, como se ve en la escuela activa, tenía una direccionalidad mixta y lo que se creaban eran relaciones cooperativas entre los alumnos, es decir, ellos se ayudaban entre ellos, no existía competición, ergo no se peleaban por el reconocimiento de la clase ni porque uno de ellos hubiese cometido algún error. Sin embargo, observamos que en la escuela tradicional existía un estilo comunicativo autoritario que creaba esas relaciones entre ellos competitivas, entre alumnos. Cuando existe competición es muy difícil que exista integración. El concepto de diversidad, discapacidad y diferencia ha evolucionado a lo largo del tiempo teniendo en cuenta el nivel de normalización y aceptación por parte de la cultura hegemónica de la diversidad. La explicación anterior pretende dar sentido a los estereotipos aún vigentes en nuestra sociedad. A pesar de la evolución de los conceptos, hay ideas remanentes que se mantienen de actitudes pasadas que están todavía muy presentes. Se puede observar, pues, que personas con distintas afecciones físicas, educativas, psicológicas o simplemente diferentes se ven como una carga para la sociedad. Por esta razón, a la hora de hacerle frente a las situaciones de integración se observan reacciones sociales de pena, compasión o incluso miedo. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, que es la institución que le da sentido a las palabras en el idioma español, define compasión como el sentimiento de pena, ternura e identificación de los males de alguien. Vamos a desgranar un poquito este concepto y vamos a irnos al sentimiento de pena, que está relacionado con el sentimiento de tristeza. El de ternura con sentimientos más amorosos, más relacionados con el amor. En este sentido, se entendería que actuar con compasión supondría referirse a la otra persona con amor, pero antes habiendo sentido pena por él o ella. Y entonces ocurre esto. Ayudamos a la otra persona pensando en, ay, pobrecito, que necesita ayuda. Lo que motiva nuestra ayuda no es el amor, es la pena. La integración necesita de una mentalidad
A largo plazo, las acciones motivadas por la pena generan respuestas cálidas, con consecuencias a corto plazo, que crean una sensación de estar ayudando al otro. La persona que ayuda siente que su aportación va a solucionar el problema del que la recibe. Sin embargo, la mayoría de los casos no se considera si la acción tendrá una influencia a largo o a corto plazo, sino si calma o no mi sentimiento de pena. Actuar desde la pena supone colocarse en una situación de superioridad con respecto al otro, sentir tristeza de una situación que no es tan buena como la propia, aunque no se tenga en cuenta, no se pueda cambiarla en ningún caso. Estas emociones se suponen generadas por el ego, así como aquellas acciones motivadas por la pena. Al buscar saciar esta sensación de pena, y no aportarle al sujeto la ayuda a largo plazo que necesita, no se le está ayudando verdaderamente, sino que nos estamos ayudando a nosotros mismos, siguiendo con esta misma lógica, a pesar de que el resultado de la compasión será el amor. La motivación sigue siendo el colocarnos por encima del otro y sentir pena por los otros, por lo que igualmente generaría emociones a corto plazo con la intención de saciar una necesidad emocional. El progreso en el desarrollo de este tipo de programas de integración pasa por entender que solamente reciben acciones motivadas por la pena a día de hoy y lo que necesitamos realmente son acciones a largo plazo, que estén potenciadas por nuestra intención de generar independencia en los sujetos. La teoría de la compasión no es más que un comienzo de la exploración por parte de algo totalmente desconocido y un poco farragoso debido a la normalización de actitudes a nivel social y cultural. La compasión no es mala en sí misma y la pena tampoco, es algo natural. Sin embargo, cuando se busca proporcionar soporte o acompañamiento a la otra persona en un proceso de integración, ambos conceptos implicarán la promoción de la desigualdad, porque nos seguiremos sintiendo por encima de las personas a las que intentamos integrar. Esta teoría intenta poner de manifiesto que el cumplimiento de los derechos humanos en una sociedad no pasa simplemente por la por la creación de planes de integración, sino también por la normalización y sensibilización de la creación de conciencia de la motivación por la que realizamos las acciones y de la importancia de nuestra comunicación y nuestros estilos comunicativos. La comunicación verbal puede poner fin al sentimiento de inferioridad de aquellos colectivos diversos en busca de integración, según el estilo comunicativo que utilicemos. Todo este artículo tiene una finalidad muy clara: la promoción de formación en comunicación inclusiva en las escuelas de educación, las facultades de educación, así como proseguir con el desarrollo de esta línea de investigación basada en la comunicación integradora. La comunicación es la base de la función docente. Nosotros deberíamos ser grandes comunicadores. De ella depende el aprendizaje y el ambiente que se crea en el aula y, por tanto, también es imprescindible para lograr integraciones a largo plazo y positivas. Con esto daríamos finalizada la ponencia. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para realizar esta presentación. Les doy las gracias por su atención y, por favor, no duden en que las críticas constructivas mejoran siempre este tipo de trabajos.